el campus, así la ven cuando quieren. Ahí estamos. Pongo la vista mía. Ahí vamos. Ahí ven. Sí. Perfecto. Bueno, esta palabra, ¿les suena? ¿La conocen? ¿La han escuchado alguna vez? ¿La han leído alguna vez o nunca? No. ¿No? Melissa, ¿te suena? Si querés, haceme así que yo te veo. No. Bueno, esta es una palabra que tiene que ver, se relaciona con algo que se llama trigonometría, que es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Trigonometría. ¿Qué significa trigonometría o qué se trabaja dentro de la trigonometría? Obviamente podemos dividir esta palabra en trigonometría. Tri significa tres, obviamente porque estoy trabajando siempre con triángulos. Gono significa ángulos, ¿sí? O esquina. Y metría significa, bueno, medidas. Entonces vamos a trabajar con las medidas de los ángulos de triángulos. Seguimos con el triángulo. ¿Qué tipo de triángulo yo voy a poder trabajar para poder aplicar trigonometría? Los triángulos rectángulos, ¿sí? Eso no cambia nada con respecto a lo de Pitágoras. La tipología de triángulos se usa exactamente la misma. ¿Está bien? Lo que vamos ahora a aplicar, que el otro día no trabajamos con eso, son, como les decía recién, esto de gono, son ángulos. Si el otro día hicimos todo un trabajo con lados, en cuanto al teorema de Pitágoras, ahora vamos ya a incluir a los ángulos. ¿Está bien? Esto de SOHCAHTOA, esa palabra que tienen que siempre acordarse que lleva dos H's en el medio, porque por ahí muchos la pronuncian y dicen sí, SOHCAHTOA, y cuando la escriben se comen las H's, y ahí es donde se pierden. Se divide como en tres partes, vamos a ir como analizando las tres. Esta es como una palabra, si se acuerdan de esta palabra, es como para una cuestión de memotecnia. La primera parte, o sea, las tres primeras letras, que serían la S, la O y la H, ¿sí? Esa parte del SO, hace referencia a lo que sería una relación trigonométrica llamada el seno, que probablemente les suene o seguramente alguna vez en su vida la han visto. Ya sea el seno, al igual que las otras dos que vamos a ver después, son relaciones trigonométricas, o sea, son relaciones que se dan entre lados y ángulos de un triángulo rectángulo. ¿Está bien? Nunca hay que perder de vista los 90 grados, ¿sí? Porque los 90 grados me determinan rápidamente quién es la hipotenusa, por lo tanto, tampoco hay que perder de vista la hipotenusa, son como los dos elementos donde tengo que apuntar ni bien miro un triángulo rectángulo. Y los otros dos, los que no son la hipotenusa, serían cateto 1, cateto 2, ¿sí? Hasta ahí se mantiene todo exactamente igual. Cuando hablo del coseno, perdón, del seno, que es la primera relación trigonométrica, yo voy a tener un triángulo rectángulo, ¿sí? Y importantísimo para que hagan bien los problemas de trigonometría, importantísimo, es ver bien, como voy a trabajar con ángulos, ver bien en qué ángulo me voy a parar. Entonces, supongamos que a este ángulo le vamos a poner ángulo A, que sería este sería el ángulo B, que le vamos a hacer un cuadradito porque son 90 grados, y este sería ángulo C. ¿Sí? Entonces, ángulo A y C son ángulos agudos, ángulo B sería el ángulo recto. Entonces, la hipotenusa sería el lado AC, y los catetos serían el lado AB y el lado BC. ¿Está bien? Recuerden siempre los que forman los 90 grados, la hipotenusa el opuesto. Entonces, ahora cuando yo me paro acá, supongamos que me paré en el ángulo este que pinto, que sería el ángulo C, yo estoy parado ahí, ¿sí? La hipotenusa, les digo de poner el ojo y de tenerla muy en cuenta porque hipotenusa, ¿por qué? Porque la hipotenusa nunca deja de ser hipotenusa, ¿sí? Sea cualquier relación trigonométrica que yo aplico y uso en el problema que estoy resolviendo, la hipotenusa siempre es la hipotenusa. En cambio, con los catetos pasa otra cosa. Si yo estoy parado en este ángulo, que sería el ángulo C, voy a tener dos catetos, el que está enfrente, o sea, el que yo miro de frente, y el que sería, digamos, el piso, ¿sí? Que sería este de acá, donde estoy parado. Entonces, este de acá se llama cateto opuesto, y este otro de acá se llama cateto
adyacente. ¿Sí? Opuesto es el que está allá enfrente, y el adyacente es uno de los dos catetos que me ayuda a armar el ángulo en el cual yo estoy parado. ¿Está bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, entonces, súper fundamental que sepan cuál es el opuesto y cuál es el adyacente. ¿Por qué? Porque las relaciones trigonométricas que yo voy a utilizar para resolver los problemas me plantean lo siguiente. En el caso del seno, que es la primera, me dice que el seno de un ángulo alfa, el seno de un ángulo alfa va a ser igual a cateto opuesto dividido la medida de la hipotenusa. ¿Sí? O sea, el seno, que es una relación trigonométrica de un ángulo alfa, es igual a opuesto dividido hipotenusa, siempre. Entonces, esa S o H que yo les marco como las tres primeras letras de la palabra esta SOHCAHTOA, que es para, yo les digo, memorizar, hacen referencia a S de seno, O de opuesto, H de hipotenusa. ¿Sí? S o H. Aplicada al triángulo que les dibujé más arriba, ¿sí? Si yo quisiera aplicar esta misma relación a este triángulo de acá, puedo decir, bueno, el seno de quién? Del ángulo C, que es donde yo estoy parado, va a ser equivalente a quién? Al lado opuesto, o sea, este de acá, que sería el lado AB, entonces acá pongo AB, dividido la hipotenusa, que es este que está inclinado, o sea, el lado AC. ¿Sí? Bien, esta sería la aplicación, entonces, de la relación trigonométrica seno al triangulito este que les dibujé acá. ¿Está bien? Entonces, siempre y cuando yo esté parado en este ángulo, acuérdense, cuando yo tengo el seno de este ángulo, de C. ¿Por qué insisto tanto con el ángulo donde estoy parado? Porque si yo me pararía en el ángulo A, que ahora lo voy a dibujar, vamos a borrar este triángulo, y vamos a dibujar lo que sería el ángulo. Voy a dibujar el mismo triángulo ABC, pero ahora lo que voy a hacer es mover el muñequito y lo voy a ubicar en el otro ángulo. ¿Sí? Entonces acá tenemos A, B y C. ¿Sí? Acá tenemos los 90 grados, acá tenemos un agudo y acá tenemos el otro agudo. Entonces, la hipotenusa, como les decía recién, siempre es la misma, y ahora el muñequito pasa a pararse acá. ¿Sí? Me ubico en el ángulo A. Entonces, cuando me ubico en el ángulo A, pasa otra cosa. Cuando yo planteo el... A ver, ¿se ve ahí? ¿Se llega a ver? Sí. Cuando yo planteo el seno de A, ¿sí? De este ángulo de acá, el lado opuesto ahora, ¿cuál va a ser? BC. BC, ¿sí? Fíjense que acá el opuesto era AB y ahora el cateto opuesto es el otro, BC. Entonces depende de si yo me paro acá o si yo me paro acá, ¿sí? Nunca me voy a parar en los 90 grados, eso tenganlo en cuenta. O me paro en un agudo o me paro en el otro agudo. Entonces sería opuesto dividido hipotenusa, AC. Entonces fíjense que la AC se vuelve a repetir, pero lo que cambia es el opuesto. ¿Está bien? Y el adyacente, en este caso, sería AB. El que hoy era opuesto es como al revés. El que hoy era opuesto, cuando estaba parado acá, que sería este, ahora es adyacente. ¿Está bien? Entonces, cuando cambio de ángulo, cambian, el opuesto pasa a ser adyacente y viceversa. Bien. ¿Entendido cómo calcular un seno? ¿Sí? Tienen que hacer esta división. O sea, la relación completa sería esta. El seno de un ángulo es igual a opuesto sobre hipotenusa. Y para calcular la siguiente relación trigonométrica, que es el coseno, el coseno ya no es más opuesto sobre hipotenusa, como escribimos recién, sino que la relación es adyacente sobre hipotenusa. La hipotenusa sigue igual. Entonces el coseno de un ángulo alfa, ¿sí? Va a ser adyacente sobre hipotenusa. Entonces voy a poner solamente este ejemplo aplicándolo al coseno.
Estoy parado en el ángulo A, entonces el coseno del ángulo A, este piquito que hago acá arriba significa que estoy hablando de un ángulo. El coseno del ángulo A va a ser igual a el lado adyacente dividido la hipotenusa, que siempre vuelve a repetirse, que es AC. Entonces acá, ¿qué pondrían donde dice adyacente? ¿Cuál es el cateto adyacente? Cuando estoy parado acá. ¿Cuál es el cateto adyacente? ¿Es este de acá, o sea, BC, o es AB? ¿Cuál les parecería? AB. AB. Muy bien, ¿sí? Acuérdense que el opuesto siempre está enfrente, entonces el adyacente es el otro que me queda. El que no es ni el opuesto ni la hipotenusa. Entonces, en este caso, AB sería el cateto adyacente. ¿Está bien? Y la relación trigonométrica sería esta. Cambio de ángulo. El muñequito pasa a estar acá. ¿Sí? Ahora estoy en el ángulo este, que sería el ángulo C. Entonces, ahí el coseno de C va a ser ¿cuál? Tenemos la misma. Y ahora el adyacente, ¿cuál es? BC. ¿Sí? Porque el opuesto ahora es AB. Entonces, BC sobre AC. ¿Sí? Ese sería el coseno. Y por último tenemos una última relación trigonométrica. Estas tres letras de SOHCAHTOA, C-A-H, ¿qué significan? Significa coseno, adyacente, hipotenusa. Entonces tenemos seno opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa. Y por último viene la tercera relación trigonométrica y la última, que se llama ¿cómo? Que empieza con T. ¿Saben? Mientras vamos a guardar. Seno, coseno, ¿y cuál falta? Esta relación que es TG, que significa tangente. ¿Sí? O sea, la T es de tangente, y si sigo con esta lógica en la palabra SOHCAHTOA, ¿cuál sería las dos cosas que tengo que poner acá? Cateto cuánto y cateto cuánto. Entonces, tangente es igual a cateto O opuesto sobre A, que sería cateto adyacente. ¿Sí? Entonces la relación trigonométrica tangente es igual a opuesto sobre adyacente. Entonces la tangente del ángulo C, ahí donde estoy parado en este momento, de este ángulo de acá, sería el cateto opuesto, o sea, este de acá, AB, dividido el cateto adyacente, que es este de acá abajo, que es BC. Vuelvo a cambiar el muñequito, me vuelvo a parar ahí. Entonces ahora, si estoy parado en este ángulo, el cateto opuesto sería BC, entonces tangente del ángulo A va a ser igual a opuesto, BC, sobre adyacente, que es AB. ¿Sí? Y esta es una tangente y esta es la otra tangente del otro ángulo. Hicimos la de este y la de este. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense que dentro de cada una de las relaciones trigonométricas tengo tres variables para resolver. La medida del ángulo y la medida de, en este caso, relaciona a los dos catetos, opuesto y el adyacente. Y si no, en el seno tengo el opuesto, el ángulo y la hipotenusa, y en el coseno tengo el adyacente, la hipotenusa y el ángulo. ¿Sí? Siempre en todas las relaciones trigonométricas hay tres variables. De las tres variables yo tengo que conocer dos para poder despejar la que me falta. ¿Estamos? Que eso es
lo que vamos a hacer ahora mediante un ejemplo. Para ver cómo funciona esto de las relaciones trigonométricas, que sería como el siguiente trabajito práctico que tienen que hacer. Bien, a ver, supongamos que, no sé, tengo un muro, una pared, acá tengo un piso, acá tengo una pared, ¿sí? Acá tengo el sol, y pongámosle que tengo una cinta métrica, que con la cinta métrica obviamente yo puedo ir, digamos, en el piso y tomar cualquier medida. Pongámosle que esta pared es muy alta y yo no llego con la cinta hasta arriba, no tengo una escalera, entonces digo, bueno, a ver, si yo conozco que los rayos del sol caen en este punto y me proyecta una sombra que yo la puedo medir a la sombra desde donde empieza el muro hasta donde termina la sombra, ¿sí? Supongamos que son, no sé, 10 metros. Y además yo sé que el ángulo que me da el sol, logro saber el dato y conocer el dato que este ángulo mide, por ejemplo, 40 grados. ¿Sí? Entonces, ¿podría yo por medio de la trigonometría calcular la altura de esa pared? Sí. Porque si yo me fijo, entre la pared, el piso y esta línea de proyección de la sombra, se me forma un triángulo rectángulo, donde acá hay 90 grados. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo calcularían? ¿Cuál usarían? ¿Seno, coseno o tangente? ¿Cuál de las tres usarían para calcular esta altura de la pared? A ver si alguna se le ocurre y se anima a decir. ¿Cuál usarían? Siempre teniendo en cuenta que conozco esto que es 10 y esto que es este ángulo que es 40. O sea, el ángulo principal con el cual tengo que trabajar es 40. ¿Alguna se le ocurre? ¿Se anima a decir cuál de las tres usaría para calcular la altura esa? No, yo no sé. ¿No? Bueno, vamos a pensar. Tengo un triángulo que sería este. ¿Sí? Conozco el angulito este de acá, o sea, este ángulo agudo. Y conozco este cateto de acá. Este es cateto, este es cateto, esta es la hipotenusa. Entonces, si yo conozco un cateto, ¿cuál es ese? ¿El cateto opuesto o el cateto adyacente a los 40 grados? De acá hasta ahí. ¿Ese les parece que es el opuesto, el cateto opuesto o el cateto adyacente? Cateto adyacente. Acuérdense que el opuesto es el que está siempre enfrente. O sea, el lado que está enfrente del ángulo. Entonces, este que está de acá hasta acá va a ser el cateto opuesto. ¿Está bien? Que le voy a llamar X, porque no sé cuánto mide. Es lo que quiero averiguar. Entonces, X, la medida X, o sea, X metros, que es lo que voy a averiguar ahora, sería el largo de este cateto. Y 10 metros sería el largo de este otro cateto. ¿Está bien? Vamos a olvidarnos de los metros, porque vamos a trabajar solo con los números. Entonces, este mide 10, este angulito mide 40, y este otro cateto no sé cuánto mide. Entonces, si planteo la relación trigonométrica de la tangente, ¿sí? La tangente es la que me relaciona el cateto adyacente y el cateto opuesto, teniendo como base un ángulo agudo, cualquiera de los dos, ¿sí? Estoy parado en este, por lo tanto, la tangente
de 40 grados va a ser igual a ¿quién? A cateto opuesto, o sea, X, dividido 10, que es el cateto, perdón, al revés. Cateto opuesto, que sería, no, está bien, X sobre 10. Cateto opuesto, que sería X, cateto adyacente, o sea, opuesto dividido adyacente. Eso es tangente. ¿Está bien? Fíjense, como la hipotenusa no la conozco, no tengo que usar una relación trigonométrica que involucre a la hipotenusa. ¿Sí? Tengo que usar las relaciones, de las tres relaciones trigonométricas, tengo que usar una que involucre a los que yo conozco. O sea, que involucre a este cateto, obviamente al ángulo donde me voy a parar, y al otro lado que yo quiero conocer, que sería este de acá. Entonces digo, bueno, un cateto lo tengo, el otro cateto me falta, el angulito lo tengo, entonces, ¿qué relación trigonométrica le voy a aplicar a este ángulo de 40 grados con los datos que me figuran en el problema? O sea, con cateto opuesto, X, y con cateto adyacente, 10. Entonces, ¿cómo se resuelve esto que es una ecuación? Básicamente lo que tengo que hacer es averiguar esa incógnita, que sería la X, ¿sí? O sea, ¿cuánto vale eso? Recuerden que para averiguar una X tengo que hacer ese temita, ¿y se acuerdan del pasaje de términos? Bueno, con la calculadora científica, hay tres teclas que, ahí se las muestro, ven que están ahí, o sea, esas tres que dicen sin, cos y tan, eso es seno, coseno y tangente, ¿sí? Entonces, como en este caso me dice calcular la tangente de 40 grados, lo que voy a hacer es apretar tan, que sería tangente, me figura eso, ¿sí? Y 40, que serían los grados. ¿Sí? Aprieto tangente 40, es igual a eso. ¿Sí? 0,839 y demás, que lo puedo redondear a 0,84. Es lo que voy a hacer ahora. Entonces, tangente de 40, en el paso que sigue directamente escribo su solución, que es 0,84, y del otro lado me queda X dividido 10. ¿Bien? ¿Cómo despejo la X esta para dejarla sola? ¿A quién tengo que pasar para el otro lado? A 10. Al 10. ¿Sí? ¿Cómo pasa el 10 para aquel lado? Multiplicando. Muy bien, perfecto. Multiplicando. Como está dividiendo, lo mando multiplicando. Entonces, 0,84 lo multiplico 10 y me da 8,4. ¿Sí? Entonces, la medida de este, o sea, lo que sería la altura de esa pared, es de 8 metros, u 8,4 metros. ¿Sí? Una pared que está con el sol ubicado a un ángulo de 40 grados y proyecta una sombra de 10 metros, esa pared mide 4,8 metros de altura. ¿Sí? Vamos a poner otro ejemplo, donde voy a usar otra relación trigonométrica, que supongamos que ahora yo tengo esa misma pared, vamos a trabajar con números decimales ya que estamos. Yo tengo esa misma pared, seguimos con el mismo planteo de situación problemática. Tengo esa misma pared que ahora sé que mide 8,4 metros de altura. Entonces de acá hasta acá hay 8,4 metros. ¿Sí? Y supongamos que digo, bueno, tengo una escalera que mide 10 metros. ¿Está bien? Entonces voy a apoyar la escalera en donde termina la pared, o sea, ahí. ¿Sí? Esta escalera mide 10 metros de largo, o sea, desde donde empieza hasta donde termina,
Supongamos acá están todos los escaloncitos para subir, o sea, esa escalera de albañil. Bueno, vengo y la apoyo, la inclino y la apoyo ahí. ¿Está bien? La pregunta es, cuál va a ser la medida que hay? Acá tengo el ángulo de inclinación. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la inclinación? ¿Qué ángulo forma la escalera, ¿sí?, con el piso donde la apoyé? O sea, ¿a cuántos grados me queda inclinada la escalera? Bueno, ¿cómo se resuelve eso? También con trigonometría. Ahora la X pasa a estar en la amplitud del ángulo. Ya no es más una medida como era en el caso anterior. La X es lo que mide el ángulo. ¿Sí? Entonces, pensando esto como si fuera un triángulo rectángulo y sabiendo que acá hay 90 grados, ¿sí?, ¿cuál les parece que es la hipotenusa? ¿O conocen la medida de la hipotenusa? 10 metros. 10 metros, ¿sí? Muy bien. La hipotenusa mide 10. Y el cateto que mide 8,4, ¿sí?, con respecto a este ángulo de acá, que es el con el que yo quiero trabajar, ¿cuál es? ¿El cateto opuesto o es el cateto adyacente al ángulo este? El 8,4. ¿Qué les parece? ¿Que es el cateto opuesto o es el cateto adyacente? Acuérdense esto, que está enfrente. O sea que es el cateto opuesto. ¿Cuál es entonces la relación trigonométrica que me relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa? Si yo miro la palabra SOHCAHTOA, como aquí la nueva, sí, estaban recordando, ¿cuál de las tres partes de la palabra me relaciona opuesto con hipotenusa? ¿El seno, el coseno o la tangente? Opuesto hipotenusa me la relaciona el seno. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir que el seno de ese ángulo, el seno de X, porque no sé ahora cuántos grados vale, va a ser igual a opuesto sobre hipotenusa. O sea, a 84, perdón, a 8,4 dividido 10. Opuesto sobre hipotenusa. Bien, hago esta cuentita y me da 0,84, o sea, 84 dividido 10 me da 0,84, entonces yo sé que el seno de X es igual a 0,84. Ahora, para conocer el valor final del ángulo, esto es como algo que les va a parecer nuevo seguramente, ¿cómo hago para dejar esa X sola? En la pregunta anterior, Camila había dicho que para dejar la X sola, pasamos el 10 multiplicando porque estaba dividiendo, bueno, eso es como un despeje de una ecuación clásica, así que en eso creo que no habría problema. Esto sí tal vez les parezca bastante nuevo, porque ahora lo que tengo que pasar para el otro lado y sacarme de encima para poder dejar la X sola es una relación trigonométrica, en este caso es el seno. ¿Sí? Entonces, tengo que pasarlo como con la operación contraria, para dejar la X sola. Y terminar de resolver esta ecuación. Entonces, ¿con qué pasan el seno para el otro lado? O sea, cuando se encuentra con una situación así, ya sea seno, coseno o tangente, que lo tienen que pasar para el otro lado porque la X está justamente en el ángulo, o sea, están tratando de averiguar cuánto mide el ángulo. También con la calculadora, con los mismos 3 botones de sin, cos, tan, nada más que ahora lo que tengo que apretar es un botón previo, que es el Shift. ¿Sí? Si yo aprieto Shift seno, fíjense que en la calculadora me figura, dice sin a la menos 1. ¿Sí? Ese sin a la menos 1 siempre, digamos, tiene que estar a la menos 1 porque es lo que me está indicando que yo estoy usando la, digamos, relación contraria
al seno. Entonces, sin a la menos 1 es la operación contraria. Y después tipeo el número que va a ser afectado. ¿Cómo se llama esto de la relación contraria? O sea, este seno a la menos 1, se llama arcoseno. O sea, siempre el contrario es la palabra arco seguida de la relación trigonométrica que yo quiero usar. ¿Sí? Como acá tengo seno, cuando pasa para el otro lado se transforma en arcoseno. Si estaría trabajando con el coseno, ¿sí? La relación trigonométrica que yo tengo que usar como operación contraria, como relación contraria al coseno, se llama arco-coseno. Y de la tangente, obviamente, se llama arco-tangente. ¿Sí? Entonces escriben arcoseno, cuando lo mandan para el otro lado, de 0,84. Entonces, eso traducido a la calcu es apretar Shift seno de 0,84. ¿Sí? Seno a la menos 1 de 0,84. Ah, bueno, si no ponen el 0 es lo mismo la calculadora, se los voy a poner por las dudas. Ahí está completo. ¿Sí? Apretan el signo igual y les da un resultado, que es 57,14011962, bueno, muchos decimales. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como estamos trabajando con ángulos, lo que yo quiero saber es cuántos grados mide esa X. Por lo tanto, la respuesta yo la quiero en grados. ¿Sí? Entonces, voy a apretar un botoncito último una vez que hice la cuenta para transformar este número en su equivalente en sistema de grados, sistema que mide ángulos. Entonces, voy a buscar el botón de ángulos. Son los únicos 4 botones que vamos a usar de acá arriba, son este que voy a apretar ahora. ¿Se llega a ver? Sí. Que tiene como grados, minutos y segundos, como un circulito y unas primitas, Sí. unas rayitas. Aprieto ese y la calculadora me expresa esto, ¿sí? Me dice como 57 grados, 8 grados, 54,43. Eso quiere decir, los primeros que aparecen acá son grados, o sea, 57 grados. Este 8 que aparece acá después, la calculadora me lo expresa en grados, pero en realidad significan minutos, ¿sí? Y estos últimos aparecen acá, como número con coma, o sea, como decimal, son los segundos. Para trabajar nosotros no hace falta, o sea, si les da esto como resultado, quédense con el primero, ¿sí? Nos quedamos con el 57 en este caso, y listo. Vamos a trabajar con ángulos enteros. No vamos a poner minutos, segundos y demás, porque si no se hace muy largo y hay que explicar muchas cosas más, así que nos quedamos con los 57 grados. ¿Está? Entonces, ¿qué ángulo forma la escalera con el piso? Trabajando con estas dimensiones de 10 y de 8,4, forman un ángulo de 57 grados. Bien, ahora, si yo cambio la pregunta, esto no tiene que ver, digamos, directamente con relaciones trigonométricas, lo pueden resolver sin aplicar ninguna relación. Si yo a esa pregunta le agrego otra más que diga, ¿y cuánto mide este otro ángulo de acá arriba? ¿Cómo harían para calcularlo a este de acá? ¿Cómo harían para calcular la amplitud de ese ángulo? Hay una regla matemática como básica que habla sobre los triángulos, que la pueden aplicar, digamos, para esto, sin necesidad de hacer una relación trigonométrica. A ver si se acuerdan. 180 Muy bien, esa misma. menos 90 y ¿Sí? Y menos que... 57. Muy bien. 180 menos 90 menos 57. ¿Sí? Porque la regla me dice que si yo sumo este, más este, la sumatoria de ángulos interiores de cualquier triángulo me da como resultado 180. Entonces, si yo a 180 le resto este que sé que es 90 y le resto este que sé que es 57, me va a dar la medida del ángulo que me falta. ¿Sí? Entonces,
180 menos 90, obviamente me da 90, y a 90 le resto 57 y me quedo con 33 grados. ¿Sí? Entonces, si conocen dos ángulos de los tres, 33 grados. Si conocen, por ejemplo, saben que el triángulo es rectángulo, ahí ya conocen uno, el de 90. Si además de ese de 90, por medio de relaciones trigonométricas, pueden calcular otro más, ahí ya tienen dos. Y el tercero, no hace falta, como les decía recién, aplicar otra relación trigonométrica nueva, sino que restando la sumatoria de esos dos ángulos a 180, o a 180 le resto uno y le resto el otro, que es lo mismo, voy a sacar la amplitud del ángulo que me falta. ¿Está bien? O sea que esas son tres maneras distintas de poder resolverlo. Sí, si ustedes quisieran hacerlo con, digamos, con el coseno, por ejemplo, les va a dar lo mismo, les va a dar 33 grados. ¿Sí? Pero yo siempre les recomiendo esta, que es mucho más fácil. No hace falta hacer ninguna ecuación, no hace falta hacer más nada que una resta. ¿Sí? A la totalidad le voy a restar este de acá y este de acá, por lo tanto me queda el de 33 grados, que es el que me falta para llegar a 180. Después ya les digo, si ustedes quieren elegir otra manera, porque les parece mejor otra manera, no hay problema. Mientras esté bien matemáticamente, lo pueden hacer con relaciones trigonométricas o lo pueden hacer con esto. ¿Sí? Pero para poder hacer esto, tengan en cuenta que sí o sí, yo necesito conocer dos ángulos de los que están acá adentro. O sea, estos tres que están en rojo, necesito conocer dos, sí o sí. Si conozco uno solo, tengo que ir sí o sí, pasar por las relaciones trigonométricas. Bueno, les voy a mandar unos problemitas para que empiecen a plantear, ¿sí? Y lo que vamos a hacer el martes que viene es la corrección acá. No me lo tienen que mandar, ¿está bien? Es para que practiquen. Porque hace falta un poco de práctica, así que los vamos a practicar acá juntos, los tres juntos, ¿está bien? Ok. ¿Sí? Bueno, así que nos vemos el martes, les estoy mandando estos para que empiecen a practicar. Y me van ¿Lo manda consultando al campus? cualquier duda. Lo mando al campus, sí, sí. Bueno, Dale. Bueno, chicas, nos vemos entonces el martes. bien. Chao. Dale, nos vemos.